Pasamos a la siguiente ponencia, a cargo de Romina Cabrera Rodríguez, de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, y el título es HIV-1 NEF Assure Viral Production and Infection Targeting HDA-CCs. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias a GESIDA por haber aceptado este trabajo para ser comunicado. Bueno, nosotros partimos de la base, como todos sabemos, que durante la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana se ven implicados distintos factores tanto en la productividad viral como en la infección por el virus. Estos factores son tanto factores virales, como por ejemplo tenemos aquí GAG y BIF, que se encargarían de promover esa producción viral y esa infectividad, pero también existen factores antivirales, factores celulares, que estarían encargados de pues impedir esta productividad y esta infección viral, como por ejemplo la histona desacetilasa tipo 6, ya estudiada previamente por nuestro grupo de investigación, pero poco se sabe acerca del factor en este sentido NEF en cuanto a la productividad y la infectividad del virus. Entonces, puede ser el objetivo de este trabajo, ¿no? Evaluar cuál es el efecto de NEF sobrepasando esa barrera antiviral que HAS6 le vendría a imponer. Y para esto, pues, llevamos a cabo distintos tipos de experimentos. En primer lugar, en la figura 1, tenemos pues, la evaluación del efecto que tiene NEF sobre células productoras de virus en distintas condiciones. Para ello, pues, en esas células productoras de virus, pues, analizamos el patrón de expresión de proteínas a través de un análisis por Western blot. Esos virus producidos se cuantifican por una ELISA mediante cuantificación de la proteína P24 y con esos virus se infectan linfocitos y se realiza un ensayo de luciferasa para mirar la infectividad. En primer lugar, en el primer carril contamos con células pues que no producen virus, serían células control. En segundo lugar, tenemos pues, el carril que corresponde a células productoras de virus en ausencia de NEF y con HAS6 endógeno, que estaría llevando a cabo su función antiviral, degradando pues, tanto PR55 como BIF. En el tercer carril tenemos el caso en el cual, en presencia de NEF, pues se ve cómo se estabilizan los niveles de proteínas de GAG y de BIF, y también en los histogramas correspondientes al número 3, vemos cómo tanto la infectividad como la productividad viral pues, se ven incrementadas en este caso. En el carril 4 tenemos el caso donde en ausencia de NEF y ya en presencia de ese factor antiviral, en presencia de HAS6, pues tanto los niveles de proteínas GAG y BIF se ven disminuidos abruptamente y tanto la infectividad como la producción viral pues, se ven también disminuidos. Esto es algo que se recupera cuando en presencia de HAS6 se sobreexpresa también NEF, es decir, NEF estaría recuperando esa estabilidad de GAG y de BIF a nivel de proteínas y también la infectividad y la producción de virus. Para confirmar esto, correspondiente a la figura 2, tenemos realizado un experimento mediante microscopía fluorescente por reflexión interna total, donde vemos la expresión de GAG GFP fluorescente, que vendría a formar un puntuado, esto todo a nivel de membrana, esta técnica de microscopía se basa en eso, un puntuado que vendría a ser la agregación a nivel de membrana de GAG, como dije ahora mismo, que se puede cuantificar. Como vemos en la imagen B, en presencia de NEF, este patrón puntuado se acentúa, es decir, NEF estaría encargado de estabilizar PR55 GAG a nivel de la membrana, facilitando esa productividad viral. En la imagen C vemos cómo en ausencia de NEF y presencia de HAS6, este patrón puntuado se pierde totalmente y a nivel de membrana no lográbamos ver fluorescencia. Esta imagen que tenemos aquí corresponde a niveles más bajos, o sea, por debajo de la membrana de esa célula sobreexpresada. Y en el último caso, en la imagen D, volvemos a tener ambos factores en juego. Y aquí volvemos a ver de nuevo, y algo que confirma lo que habíamos visto con los experimentos de la figura 1, cómo el factor NEF es capaz de
volver a recuperar esos niveles de pre-55 GAC y fomentar la producción de viriones. A continuación, se caracterizan distintos mutantes de la proteína NF, correspondiente a la figura 3. En el lado de la izquierda de la diapositiva, arriba tenemos el caso de dos mutantes, G2A y el caso del EA, que tienen afectadas distintas funciones. En primer lugar, el G2A tendría dañada la capacidad de asistir a la membrana, no miristoíla, no asiste a la membrana, y el caso del mutante EA sería un mutante que tiene inhibidas las funciones de agregar distintas proteínas adaptadores celulares, pero sí tendría la capacidad de seguir agregando AP1, que está implicado en la formación de vesículas. A pesar de tener estas funciones dañadas, NEF sigue degradando HAC6. Esto significa que estas funciones pues, no son necesarias para que NEF degrade HAC6. Sin embargo, en la imagen B, en la imagen de la derecha, contamos con dos mutantes que, una vez se ven afectadas sus funciones, pues NEF sí que pierde esa capacidad. Es decir, estas dos funciones serían necesarias para que se viera afectada esta degradación. En primer lugar, contamos con este mutante de aquí que tiene afectado el dominio riconprolinas, de tal manera que NEF no interactúa con HAC6 y al no interactuar, pues no logra degradarlo. Es decir, hace falta que NEF y HAC6 interactúen directamente para que se lleve a cabo esta degradación. Y en la imagen de la derecha vemos cómo este mutante, que tiene dañadas las funciones de degradación lisosomal y de agregación de vesículas, pues tampoco logra degradarlo. Y esto se ve por un aumento en las proteínas de HAC6 y de sus sustratos en la tubulina acetilada. Esto significaría que, bueno, pues tanto la interacción directa como la formación de agregados para llevar a degradar por la vía lisosómica serían importantes en su función. Y esto lo confirmamos en la figura 4 con el uso de distintos inhibidores de diferentes procesos celulares. En primer lugar, tenemos el uso de la 3-metiladenina, que es un inhibidor del proceso autofágico, y también el inhibidor del proteasoma MG132, y vemos como en ambos casos, a pesar de que este inhibidor esté presente, no se logra inhibir la capacidad de NEF de degradar HAC6, con lo cual, pues, estas no serían las rutas por las cuales NEF estaría llevando a cabo esto. Sin embargo, cuando se utilizan inhibidores como la bafilomicina de la bomba de protones lisosomal o inhibidores de las proteasas lisosomales, sí vemos cómo hay un aumento de HAC6 incluso en presencia de NEF. Esto querría decir que NEF estaría utilizando esta vía degradativa endocítica acídica lisosomal para degradar este factor. Y ya para acabar, esto es algo que también hemos visto en el estudio, pero como no me da tiempo ponerlo, pues no lo puse. Concluimos que el HAC6 es un factor antiviral, un factor de restricción, que llevaría a degradar tanto GAC como BIF a través de la vía autofágica, tal y como vemos aquí. NEF se encargaría de sobrepasar esta barrera antiviral, recuperando los valores de PR55 GAF, favoreciendo esa producción de viriones y su infectividad, de tal manera que un equilibrio en ambos factores vendría a determinar la infectividad y también la patogenia, ¿no? El resultado en la infección, y ambos factores son objetos de estudios muy interesantes para desarrollar nuevas estrategias terapéuticas. Y por último, bueno, pues agradecer a toda la mano de obra, ¿no? A todas las personas que han hecho pues, posible este trabajo. Gracias, por supuesto, a la RIS, a IRSI CAICE y al Centro Nacional de Microbiología. Y esto es todo. Hay una corte publicada hace mucho en Australia de pacientes que tienen una deleción en NEF, que eran no progresores, y también bueno, en monos se ha publicado que la deleción en NEF elimina la patogenicidad, y creo que se ha publicado también que hay ciertas mutaciones en NEF que son más frecuentes en no progresores que en progresores. ¿Se sabe si alguna de estas mutaciones que afectan a la unión con el HDAC6 se ha detectado en no progresores?
No, eso todavía no se sabe. De hecho, es algo que nos gustaría hacer en colaboración con los grupos de la RIS. Lo único que sabemos es lo que acabamos de publicar nosotros. De ahí en adelante no sabemos nada más porque tampoco se ha hecho nada en este aspecto con pacientes. O sea, la batería de experimentos que tenemos nosotros hechos sí que no se ha hecho en pacientes, solamente con estos constructos. Yo tengo una pregunta. Enhorabuena por el trabajo. Solo por curiosidad, ¿estos ensayos están hechos todos en 293T? Sí. ¿Habéis trazado un poco los resultados a nivel de otros tipos celulares, tipo Jurkat o Ringo? No. Hemos usado las 293 porque es un buen modelo para producir viriones y esto es lo que hemos hecho. Y también a la hora de hacer la infección lo hemos hecho en linfocitos SEM, CSR5. ¿Y a nivel de expresión en esos otros tipos celulares? No, tampoco. Tampoco. Lo poco que se sabe sobre, supongo que te refieres a HDAC6, lo poco que se sabe sobre HDAC6 en este sentido es lo que ya teníamos publicado previamente, lo publicamos en el 2015, acerca de cómo HDAC6 degrada BIF, haciendo que BIF pues, bueno, no pueda coger a 3G para producir virus, y lo que se sabe de resto sobre esta proteína es en neuro, con el VIH poco más. Aunque sí que está cogiendo valor a nivel mundial como factor antiviral, pero se está empezando a estudiar, todavía no tenemos datos al respecto. Trabajo precioso. Muchas gracias. Gracias. Pasamos a